Hay historias que no aparecen en los periódicos. Historias que no tienen grandes escenarios ni luces brillantes. Son historias que ocurren en patios pequeños, en manos callosas, en silencios que duran demasiado. Esta es una de esas historias. Y si alguna vez has amado sin ser correspondido, si alguna vez has trabajado sin ser reconocido, si alguna vez te has preguntado si vale la pena seguir, entonces esta historia es para ti. Remedios nació con el don de hacer bellas las cosas ordinarias. Desde pequeña, mientras otras niñas jugaban en la calle, ella se sentaba junto a su abuela y observaba con una atención casi sagrada cómo los dedos viejos y sabios de esa mujer trazaban líneas sobre la piel. Líneas que se convertían en flores. Flores que se convertían en historias. Su abuela le decía siempre lo mismo: Remedios, las manos que crean nunca quedan vacías. Ella no entendía del todo lo que significaba cuando era niña. Pero la vida se encargaría de enseñárselo. Creció en un barrio pequeño, de esos donde todos se conocen y todos opinan. Un barrio donde las casas tienen paredes delgadas y los secretos viajan rápido. Donde una mujer que trabaja demasiado levanta sospechas, y una mujer que no trabaja suficiente levanta críticas. No había manera de ganar. Pero Remedios no había nacido para ganar los aplausos ajenos. Había nacido para algo más silencioso y más profundo, había nacido para crear. Con el tiempo, perfeccionó el arte del henna. Lo que comenzó como un pasatiempo heredado de su abuela se convirtió en su vocación, en su identidad, en su sustento. Sus manos aprendieron a hablar un idioma que no todos podían escuchar, pero que todas las mujeres que se sentaban frente a ella podían sentir. Cada boda, cada quinceañera, cada fiesta familiar era una oportunidad. Llegaba puntual, con su maletín de colores y pinceles, con su sonrisa cansada pero genuina, y se instalaba en un rincón donde las mujeres hacían fila para que ella las transformara. Porque eso hacía Remedios. No solo decoraba manos. Transformaba momentos. Las novias que llegaban nerviosas, temblando por dentro, salían de sus manos con una calma extraña, como si el ritual del henna fuera también una bendición. Las abuelitas que se sentaban frente a ella terminaban contándole sus historias de amor, sus pérdidas, sus secretos guardados por décadas. Las niñas pequeñas que pedían solo una florecita se iban corriendo a mostrarle el brazo a toda la familia. Remedios era mucho más que una artista. Era un punto de encuentro. Era el corazón silencioso de cada celebración. Y con ese trabajo, sostuvo su hogar. No era un hogar grande. Era una casa pequeña, de paredes descascaradas y piso de cemento frío en las mañanas. Tenía una cocina donde el espacio apenas alcanzaba para 2 personas paradas al mismo tiempo, y una sala con un sofá gastado que había visto mejores tiempos. Pero Remedios la mantenía limpia, ordenada, llena de pequeños detalles que solo una mujer que ama su espacio puede notar. Una maceta junto a la ventana. Un mantel bordado sobre la mesa. El olor a café recién hecho cada mañana. Ese hogar era su orgullo. Y en ese hogar vivía también Tomás. Tomás era el tipo de hombre que ocupa mucho espacio sin aportar mucho peso. Tenía una presencia física imponente, una voz grave que llenaba los cuartos, y una seguridad en sí mismo que, al principio, Remedios había confundido con fortaleza. Cuando lo conoció, pensó que era el tipo de hombre que la protegería, que la valoraría, que caminaría a su lado. Se enamoró de la versión que imaginó de él, no de la que existía realmente. El matrimonio comenzó con promesas, como todos los matrimonios. Pero las promesas de Tomás tenían una fecha de vencimiento que él nunca mencionó. Con los meses, Remedios empezó a notar cosas pequeñas. Cosas que al principio parecían insignificantes, pero que con el tiempo se fueron acumulando como agua en un balde roto. Tomás nunca preguntaba cómo le había ido en las bodas. Nunca miraba el dinero que ella traía a casa con algo que se pareciera al agradecimiento. Cuando ella llegaba cansada, con los dedos entumecidos de sostener el pincel por horas, él no preguntaba si necesitaba algo. En cambio, se quejaba si la cena tardaba.
Se quejaba si ella llegaba tarde. Se quejaba del ruido que hacían las mujeres que a veces venían a la casa a buscarla para contratos de último momento. Todo ese alboroto por unos garabatos en la piel, decía, sin mirarla, como si las palabras no tuvieran peso. Pero sí tenían peso. Cada palabra de Tomás caía sobre Remedios como una piedra pequeña. Una sola no duele demasiado. Pero cuando caen todos los días, una tras otra, terminan por enterrarte. Ella siguió trabajando. Porque no sabía hacer otra cosa que no fuera levantarse y seguir. Porque su abuela le había enseñado que las manos que crean nunca quedan vacías. Porque en el fondo, todavía creía que Tomás algún día vería lo que tenía frente a él. Ese fue su primer error. No el de trabajar. No el de creer en sí misma. El error fue esperar que un hombre que había decidido no ver, de repente abriera los ojos. Las noches en esa casa pequeña eran largas. Remedios se dormía muchas veces con los ojos húmedos, mirando el techo, preguntándose qué había hecho mal. Repasaba su día como quien revisa una lista de compras, buscando el error, el momento en que había fallado. Pero no encontraba nada. Solo encontraba a una mujer que había trabajado, que había llegado a casa, que había cocinado, que había amado, y que aún así no era suficiente. Eso es lo más cruel que puede hacerle una persona a otra, hacerla sentir que no es suficiente, cuando en realidad el problema no está en ella, sino en los ojos de quien la mira. Remedios aún no lo sabía. Pero lo estaba aprendiendo. Lentamente, dolorosamente, como se aprenden las cosas que de verdad transforman una vida. Y la vida, que es sabia aunque no siempre amable, ya estaba preparando la lección que ella necesitaba. Una lección que llegaría de la manera más dura. De la manera que nadie quisiera. Pero que, al final, sería el principio de todo lo que Remedios merecía. Hay cosas que uno sabe antes de saber. Una sensación que aparece en el estómago antes de que la mente tenga palabras para nombrarla. Remedios la había sentido durante meses, esa incomodidad sorda que se instala en el pecho y no se va, ese presentimiento que uno ignora porque la verdad, a veces, es demasiado pesada para cargarla antes de tiempo. Pero la verdad no espera. La verdad llega cuando tiene que llegar. Y cuando llega, no pide permiso. Fue en una tarde de sábado, de esas tardes en que el sol cae de lado y pinta todo de un color entre naranja y tristeza. Remedios había terminado un trabajo en casa de una familia del otro lado del barrio. Una boda sencilla, emotiva, de esas que te recuerdan porque el amor todavía vale la pena. La novia tenía 19 años y los ojos llenos de ilusión, y mientras Remedios le trazaba los diseños en las manos, la muchacha no paraba de hablar de su futuro, de sus planes, de lo mucho que amaba al hombre con quien se casaría al día siguiente. Remedios la escuchaba y sonreía, y por dentro sentía algo que no supo nombrar en ese momento. Algo parecido a la nostalgia de un sueño que ya no recuerda cómo se soñó. Regresó a su casa más temprano de lo habitual. La puerta estaba entreabierta. Adentro había voces. Una voz de hombre. Una voz de mujer. No era la televisión. Remedios se detuvo en el umbral. El corazón le latía despacio, demasiado despacio, como cuando el cuerpo sabe que necesita prepararse para algo que el alma no está lista para recibir. Empujó la puerta con una calma que ella misma no entendía. Y vio lo que vio. Angélica estaba sentada en el sofá gastado de su sala. El mismo sofá donde Remedios se sentaba cada noche después del trabajo. Angélica, que vivía 3 calles más abajo. Angélica, que había saludado a Remedios en la tienda apenas 2 semanas antes con una sonrisa amplia y los ojos que no miraban directo. Angélica, con su cabello recién peinado y su perfume que ahora llenaba el aire de la casa de Remedios. Y Tomás, parado junto a ella, con una expresión en el rostro que Remedios nunca le había visto. Una expresión liviana. Relajada. La expresión de un hombre que está exactamente donde quiere estar. Nadie habló por un momento que pareció durar años. Fue Tomás quien habló primero.
Y lo que dijo fue lo peor que pudo decir, porque no fue una disculpa, no fue una explicación, no fue siquiera una mentira elaborada. Fue una frase corta, dicha con una frialdad que cortó más que cualquier grito. Dijo, llegaste temprano. No, lo siento. No, déjame explicarte. No, cometí un error. Llegaste temprano. Como si el problema fuera el horario de ella. Como si el problema fuera que ella había interrumpido algo que tenía todo el derecho de suceder. Remedios no lloró en ese momento. Eso también es algo que nadie te cuenta, que los golpes más grandes no duelen de inmediato. Primero te dejan sin aire. Primero te paralizan. El dolor viene después, cuando ya estás sola y en silencio y el cuerpo finalmente entiende lo que la mente tardó en procesar. Angélica salió de la casa sin decir una palabra, con los ojos bajos y los pasos rápidos. Y Remedios se quedó parada en medio de su propia sala, en medio de su propia vida, sintiéndose extranjera en el único lugar que había intentado construir como propio. Esa noche no hubo pelea de gritos. No hubo platos rotos ni puertas azotadas. Hubo algo peor, hubo silencio. Un silencio denso, lleno de todo lo que ninguno de los dos dijo. Tomás se fue a dormir como si nada hubiera ocurrido. Y Remedios se sentó en la cocina, con las manos sobre la mesa, mirando las líneas de henna que todavía tenía en los dedos de tanto trabajar ese día, y lloró en silencio. Con esa manera de llorar que no hace ruido pero que sacude por dentro. Lloró por el amor que pensó que tenía. Lloró por los años que había invertido en un hombre que nunca la vio. Lloró por la novia de 19 años que esa tarde le había hablado del amor con tanta certeza, y por ella misma a los 19 años, cuando también creía que el amor era suficiente para sostener todo lo demás. Pero en algún momento de esa noche larga y fría, algo cambió. No fue un momento dramático. No hubo una voz del cielo ni una revelación repentina. Fue algo mucho más pequeño y mucho más poderoso. Fue el momento en que Remedios miró sus propias manos, esas manos que habían trabajado sin descanso, que habían creado belleza sobre la piel de cientos de mujeres, que habían sostenido su casa y pagado sus cuentas y mantenido en pie una vida entera, y pensó, estas manos nunca me han fallado. Todo lo demás podía derrumbarse. El matrimonio podía romperse. La confianza podía traicionarse. Pero sus manos, su talento, su trabajo, eso nadie podía quitárselo. Eso era suyo. Solo suyo. Y nadie, ni siquiera Tomás con toda su indiferencia, había podido arrebatárselo. Esa noche, Remedios tomó una decisión. No fue la decisión de irse. Todavía no. Fue algo más fundamental. Fue la decisión de dejar de pedirle permiso a un hombre que no la merecía para sentirse valiosa. Fue la decisión de dejar de buscar en los ojos de Tomás la confirmación de lo que ella ya sabía en el fondo, que era buena en lo que hacía. Que su trabajo importaba. Que su presencia en la vida de las personas dejaba una huella real. Fue la decisión de empezar, por primera vez en mucho tiempo, a verse a sí misma con los mismos ojos con que la veían las mujeres que se sentaban frente a ella cada fin de semana. En los días que siguieron, Remedios siguió viviendo en esa casa. Siguió durmiendo bajo ese mismo techo. Pero algo había cambiado en ella que ya no tenía marcha atrás. Tomás lo notó, aunque no supo nombrarlo. Había algo diferente en la manera en que ella lo miraba. Ya no había en sus ojos esa búsqueda ansiosa de aprobación. Ya no había esa fragilidad que él, conscientemente o no, había aprendido a explotar. Remedios empezó a llegar más tarde de sus trabajos, no porque se descuidara, sino porque empezó a aceptar más contratos. Empezó a decir que sí a bodas en otros barrios, a fiestas más grandes, a clientes que la buscaban por recomendación de otras mujeres que ya la conocían. Su nombre empezaba a circular. Remedios, la del henna. Remedios, la que tiene manos de artista. Remedios, la que hace que hasta las manos más sencillas parezcan de reina. Y mientras su mundo se expandía, el silencio en esa casa se hacía más pesado.
Tomás no preguntaba. Ella no explicaba. Los dos vivían en el mismo espacio como dos planetas en órbitas distintas, girando sin tocarse, sin acercarse, sin reconocerse. Fue una vecina, doña Esperanza, quien un día le dijo algo que Remedios no olvidaría. Doña Esperanza era una mujer mayor, de esas que han visto demasiado como para callarse lo que piensan. La detuvo en la calle una mañana y la miró directo a los ojos con esa autoridad que solo dan los años y le dijo: «Mija, los hombres que no te saben ver cuando estás cerca, te lloran cuando te vas. Pero para entonces ya es demasiado tarde para los dos». Remedios sonrió. Una sonrisa pequeña, cargada de más cosas de las que cualquier sonrisa debería cargar. Y siguió caminando. Porque Remedios estaba aprendiendo algo que muchas mujeres aprenden demasiado tarde o no aprenden nunca, que el dolor también puede ser un punto de partida. Que el momento en que todo parece romperse puede ser exactamente el momento en que algo más verdadero y más sólido comienza a construirse. Que las manos que crean, como decía su abuela, nunca quedan vacías. Solo necesitan dejar de sostener lo que ya no merece ser sostenido. La tormenta había pasado por su pecho. Pero el cielo, aunque todavía gris, comenzaba a mostrar algo que se parecía a la luz. La vida tiene una manera extraña de reorganizarse cuando uno toma la decisión de soltar lo que le hace daño. No siempre ocurre de golpe. No siempre hay un momento glorioso y cinematográfico en que todo cambia de color al mismo tiempo. A veces el cambio llega despacio, como llega el amanecer, sin que uno note exactamente en qué momento la oscuridad se convirtió en luz. Así llegó el cambio para Remedios. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la misma silenciosa dignidad con que ella había llevado toda su vida. Empezó con una llamada. Una mujer llamada Patricia, dueña de un salón de belleza en el centro del barrio, había escuchado hablar de Remedios a través de 3 personas distintas en el mismo mes. Eso, para Patricia, era señal suficiente. La llamó un martes por la mañana y le hizo una propuesta sencilla. ¿Estaría dispuesta a trabajar los fines de semana en el salón, ofreciendo el servicio de henna como parte del menú de belleza? No sería un salario fijo. Sería por comisión. Pero la clientela ya estaba ahí, y el espacio también. Remedios escuchó la propuesta en silencio, sentada en su cocina con el café todavía caliente entre las manos. Por un momento, el miedo quiso hablar primero. El miedo que llevaba años instalado en su pecho, alimentado por las críticas de Tomás, por su indiferencia, por todas las veces que él había reducido su trabajo a algo sin importancia. Ese miedo quiso decirle: ¿y si no eres suficientemente buena para un espacio así? ¿Y si las clientas de Patricia esperan algo que tú no puedes dar? Pero entonces miró sus manos. Y el miedo se quedó callado. Sí, dijo Remedios. Cuando empezamos. El primer fin de semana en el salón fue revelador. Remedios llegó temprano, instaló su pequeño espacio con la misma dedicación con que siempre preparaba todo, y esperó. No tuvo que esperar mucho. La primera clienta llegó a los 20 minutos. Luego otra. Luego otra más. Para el mediodía, había una fila de 5 mujeres esperando su turno, algunas que ya la conocían, otras que habían llegado por curiosidad y se quedaron por la magia que había en sus manos. Hubo una mujer ese día que Remedios no olvidaría jamás. Se llamaba Lucinda, tenía unos 50 y tantos años, y llegó al salón con esa actitud de quien no está segura de merecer estar ahí. Se sentó frente a Remedios con las manos sobre las rodillas y dijo, casi en voz baja, que nunca se había hecho nada así, que siempre había pensado que esas cosas eran para las jóvenes, para las novias, para las que tenían ocasiones especiales. Que ella no tenía ninguna ocasión especial. Que simplemente había pasado por ahí y algo la había jalado hacia adentro. Remedios la miró un momento y luego tomó sus manos con suavidad. Toda mujer es una ocasión especial, le dijo. Y empezó a trabajar.
Cuando Lucinda vio sus manos transformadas, cuando vio esas líneas delicadas que convertían su piel ordinaria de martes en algo parecido al arte, se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada por un momento. Solo miró. Y luego levantó la vista hacia Remedios y le dijo: «Nadie me había hecho sentir bonita en mucho tiempo». Remedios sintió algo moverse en su pecho. Algo que reconoció porque era lo mismo que ella había sentido tantas veces en su propia casa, en su propio matrimonio, en esas noches largas mirando el techo. La sensación de ser invisible para quien más querías que te viera. Ese día, Remedios entendió algo importante. Entendió que su trabajo no era simplemente decorar piel. Era recordarle a las mujeres que existían. Que importaban. Que merecían ocupar espacio y ser vistas y sentirse hermosas no porque alguien se los dijera, sino porque era verdad. Siempre había sido verdad. Y eso, ese entendimiento profundo de para qué servía realmente su talento, la hizo mejor en lo que hacía. La hizo más presente, más atenta, más generosa con cada trazo. Las clientas lo sentían. No sabían exactamente qué era diferente, pero lo sentían. Salían del salón con algo más que dibujos en las manos. Salían con algo que se parecía a la confianza. El boca a boca hizo el resto. En pocas semanas, el nombre de Remedios había cruzado los límites del barrio. Empezaron a llamarla de colonias cercanas, de familias que organizaban eventos y querían algo diferente, algo auténtico, algo que las invitadas recordaran. Empezó a cobrar más por su trabajo, no con arrogancia, sino con la conciencia tranquila de quien finalmente entiende el valor de lo que ofrece. Y la gente pagaba. Sin regatear. Porque el arte de Remedios valía cada peso. En casa, el ambiente seguía siendo el de dos personas que comparten un techo pero no una vida. Tomás notaba los cambios, eso era evidente. Notaba que ella llegaba con más energía, que hablaba por teléfono con clientas con una confianza que antes no tenía, que el dinero que aportaba al hogar era cada vez más. Pero en lugar de alegría, lo que se instaló en él fue una incomodidad que no sabía manejar. Porque hay hombres que necesitan que su pareja esté por debajo para sentirse arriba. Y cuando la pareja empieza a crecer, esos hombres no crecen con ella. Se encogen. Se ponen difíciles. Buscan maneras de apagar lo que ven encenderse, porque la luz del otro les recuerda su propia oscuridad. Tomás empezó a hacer comentarios. Pequeños, calculados, envenenados con la precisión de quien sabe exactamente dónde duele. Que si Remedios se estaba volviendo presumida. Que si ahora se creía demasiado importante para estar en casa. Que ese trabajo de pintarrajear manos no era para tanto, que cualquiera podía hacerlo con un poco de práctica. Que las mujeres del salón la adulaban porque no tenían nada mejor que hacer. Remedios lo escuchaba. Y algo diferente ocurría ahora, las palabras ya no se le hundían en el pecho como antes. Las escuchaba, las reconocía por lo que eran, que era el miedo de un hombre que veía que ya no tenía el control que creyó tener, y las dejaba pasar. ¿Cómo se deja pasar el viento? Sin invitarlo a quedarse. Fue durante esa época que empezó a ahorrar. No fue una decisión anunciada. No hubo un momento en que Remedios se sentara a hacer un plan en papel. Fue algo más instintivo, más animal, como cuando el cuerpo sabe lo que necesita antes de que la mente lo articule. Empezó a guardar una parte de lo que ganaba. Primero poco. Luego más. Lo guardaba en un sobre pequeño dentro de una caja de lata que tenía desde la infancia, con una imagen de flores pintada en la tapa, un regalo de su abuela. La misma abuela que le había enseñado que las manos que crean nunca quedan vacías. Había algo profundamente simbólico en eso, aunque Remedios no se detuviera a pensarlo en esos términos. Estaba usando las manos para construir su propia salida. Estaba usando el mismo talento que Tomás había despreciado para tejer, hilo a hilo, semana a semana, la red que la sostendría cuando decidiera dar el salto. Y entonces ocurrió algo que aceleró todo. Una noche, Remedios llegó tarde de un evento.
Había sido una fiesta grande, muchas clientas, mucho trabajo, y estaba cansada con esa manera buena de estar cansada que se siente cuando has dado todo de ti y sabes que lo que entregaste valió la pena. Entró a la casa en silencio para no despertar a Tomás y fue a la cocina a tomar agua. Ahí encontró el teléfono de él sobre la mesa. Encendido. Con una conversación abierta. No lo buscó. No lo espiaba. Simplemente estaba ahí, iluminado en la oscuridad de la cocina, como si la vida hubiera decidido que ya era momento de que Remedios dejara de tener dudas. Leyó lo suficiente. Leyó lo suficiente para entender que Angélica no era un error pasado. Que no había sido un momento de debilidad ni un episodio aislado que Tomás hubiera dejado atrás con vergüenza y arrepentimiento. Era una conversación cotidiana, cómoda, llena de planes y de palabras que Tomás nunca le había dicho a ella. Remedios dejó el teléfono exactamente donde estaba. Tomó su vaso de agua. Se fue a la habitación. Se acostó en la oscuridad con los ojos abiertos y el corazón extrañamente quieto, como el mar antes de una tormenta que ya no tiene por qué asustarte porque ya sabes lo que eres capaz de sobrevivir. No lloró esa noche. Ya había llorado suficiente. Esta vez, en ese silencio oscuro y definitivo, Remedios no buscó respuestas ni explicaciones. Ya las tenía todas. Solo se hizo una pregunta. Una sola. La pregunta que toda mujer que ha estado donde ella estaba necesita hacerse en algún momento, ¿hasta cuándo? Y la respuesta llegó clara, limpia, sin drama ni titubeos. Hasta aquí. La mañana siguiente, Remedios se levantó antes que Tomás. Preparó café, como siempre. Se sentó en su silla de la cocina, la de siempre, junto a la ventana por donde entraba la luz de la mañana. Miró la maceta con la planta que ella misma había sembrado. Miró el mantel bordado sobre la mesa. Miró cada pequeño detalle de ese espacio que había llenado de vida con sus propias manos, y supo con una claridad que no necesitaba palabras que era momento de irse. No con rabia. No con venganza. No con el corazón lleno de odio o de reproches acumulados durante años. Sino con esa clase de paz extraña y poderosa que solo llega cuando una persona finalmente deja de pelear contra lo que ya sabe que es verdad. Tomás bajó a la cocina con el cabello revuelto y los ojos todavía cargados de sueño. La miró. Ella lo miró. Y en ese intercambio de miradas silencioso estuvo contenido todo lo que ninguno de los dos necesitaba decir ya en voz alta. Él supo que ella sabía. Y ella supo que él sabía que ella sabía. Y aún así, Tomás abrió la boca para decir algo, quizás para defenderse, quizás para justificarse, quizás porque el silencio de Remedios le resultaba más amenazante que cualquier pelea. Pero Remedios levantó una mano, suavemente, sin drama. No, dijo. Solo eso. Una palabra. Corta y completa como solo pueden serlo las palabras que se han esperado demasiado tiempo. Esa misma semana, Remedios habló con Patricia, la dueña del salón. Le explicó su situación sin entrar en detalles que no necesitaban ser compartidos. Patricia, que era mujer y que había vivido lo suficiente para entender lo que no se dice, asintió sin hacer preguntas innecesarias y le ofreció algo que Remedios no esperaba. Le dijo que había un cuarto pequeño en la parte de atrás del salón, que lo usaban para guardar cosas, que si Remedios lo necesitaba podía quedarse ahí mientras encontraba algo mejor. Y que el tiempo que necesitara era el tiempo que necesitaba. Remedios agradeció con los ojos húmedos, no de tristeza, sino de esa emoción que sacude cuando descubres que el mundo tiene más gente buena de la que el dolor te había dejado ver. Se fue de la casa un jueves por la tarde. No se llevó mucho. Su maletín de trabajo, su caja de lata con el ahorro guardado, su ropa, algunas cosas pequeñas que tenían historia y significado, y la maceta de la ventana. Eso fue todo. Todo lo demás se lo dejó a Tomás, no porque le perteneciera más a él que a ella, sino porque Remedios había entendido que cargar con objetos que tienen el peso de una vida equivocada solo hace más lento el camino hacia adelante.
Tomás no intentó detenerla. Y eso, que en otro momento de su vida la hubiera destrozado, en ese momento le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que había sido ese matrimonio desde el principio. El cuarto de atrás del salón era pequeño. Tenía una ventana alta y estrecha por donde entraba apenas un rectángulo de cielo. Tenía una cama prestada y un espejo viejo con el marco descascarado. No tenía casi nada. Pero Remedios puso su maceta junto a la ventana, colocó su caja de lata sobre el pequeño estante y se sentó en el borde de la cama en silencio. Y en ese silencio, en ese cuarto pequeño que no era de ella pero que en ese momento era el lugar más honesto en que había estado en años, Remedios sintió algo que tardó un momento en identificar. Era libertad. No la libertad ruidosa y celebrada de las películas. Era una libertad quieta, casi tímida, como una planta que empieza a asomarse después de un invierno largo. La libertad de no tener que llegar a casa midiendo cada paso. La libertad de no tener que interpretar el silencio de otro hombre para saber si el aire que respiraba esa noche sería pesado o liviano. La libertad de ser, simplemente, sin pedir permiso para existir. Esa noche durmió profundo por primera vez en años. Lo que vino después no fue fácil. Que nadie piense que la historia de Remedios se convirtió de repente en un camino de flores porque había tomado la decisión correcta. La vida no funciona así. La vida sigue siendo difícil incluso cuando estás haciendo lo correcto. Siguieron los días de cansancio, los momentos de duda, las noches en que el silencio del cuarto pequeño pesaba diferente y ella se preguntaba si había hecho bien, si era demasiado tarde para empezar de nuevo. Si el futuro que imaginaba era real o solo el sueño desesperado de una mujer que había apostado todo a sus propias manos. Pero sus manos nunca la decepcionaron. Siguió trabajando. Más que antes, si cabe. Llegaba al salón antes que nadie y se iba después que todos. Perfeccionó diseños nuevos, estudió tendencias, mezcló su herencia con lo contemporáneo y creó un estilo que era inconfundiblemente suyo. Las mujeres que se sentaban frente a ella ya no eran solo clientas. Muchas se convirtieron en amigas, en aliadas, en parte de una red silenciosa de mujeres que se sostienen unas a otras sin que nadie lo anuncie en voz alta. Lucinda, la mujer de los 50 y tantos años que había llegado al salón sin ocasión especial, volvió cada mes. Y cada vez que volvía, traía a alguien con ella. Una amiga, una hermana, una vecina. Como si Remedios fuera un secreto demasiado bueno para guardarlo sola. Con el ahorro que había construido semana a semana, y con los ingresos que ahora eran más estables y más suyos que nunca, Remedios alquiló un pequeño apartamento a los 6 meses de haberse ido. No era grande. Pero era suyo. Solo suyo. Eligió cada cosa que puso adentro. Cada color, cada mueble, cada pequeño objeto que lo hacía sentir como un hogar. Y cuando colocó la maceta junto a la ventana de su nueva sala, cuando vio la luz de la tarde entrar y bañar sus hojas con ese color dorado que tienen las cosas cuando están exactamente donde deben estar, se le escapó una sonrisa. La misma sonrisa tranquila, cargada, profunda, de quien ha llegado a algún lugar después de un camino muy largo. Su reputación siguió creciendo. Un día llegó una productora de eventos que organizaba bodas de alto perfil en la ciudad. Habían visto fotos del trabajo de Remedios en el teléfono de una cliente y querían hablar con ella sobre la posibilidad de incluirla como proveedora oficial de sus eventos. Remedios fue a esa reunión con el corazón latiendo rápido pero la cabeza en su lugar. Y salió de ahí con un contrato en la mano y la certeza de que lo que su abuela le había dicho toda la vida era verdad de una manera que iba más allá de lo que cualquier niña puede entender cuando se le dice por primera vez. Las manos que crean nunca quedan vacías. Y Tomás, que se había quedado en esa casa pequeña con sus paredes descascaradas y su sofá gastado y el olor del perfume de otra mujer que con el tiempo también dejó de aparecer. Porque Angélica, que había estado dispuesta a ser la otra mientras había una otra que desplazar, perdió interés cuando ya no había drama que alimentar. Así funcionan ciertas presencias en la vida de ciertos hombres.
Llegan cuando hay una grieta. Y se van cuando la grieta ya no les pertenece. Tomás intentó comunicarse con Remedios en 2 ocasiones. La primera vez, le mandó un mensaje escueto que decía que quería hablar. Remedios lo leyó, lo pensó un momento, y no respondió. No porque le guardara rencor, sino porque entendió que no había nada que hablar que pudiera cambiar algo que ya estaba completamente dicho. La segunda vez, la buscó en persona. La encontró saliendo del salón una tarde, con su maletín en la mano y esa manera de caminar que había adquirido en los últimos meses, más erguida, más segura. Como quien ya sabe cuánto pesa su propio cuerpo y ha decidido que ese peso es una dignidad y no una carga. Tomás estaba diferente. Más delgado, quizás. Con algo en los ojos que Remedios reconoció pero que ya no la movía de la manera en que antes la habría movido. Era arrepentimiento. Real, tardío, inútil, como suele ser el arrepentimiento de los hombres que no valoran lo que tienen hasta que ya no lo tienen. Le dijo que había cometido errores. Le dijo que lo sentía. Le dijo, con una voz que se quebraba en los bordes, que no había sabido ver lo que tenía, que se había dado cuenta demasiado tarde, que si había alguna posibilidad. Remedios lo escuchó. Completo. Sin interrumpirlo. Con esa paciencia serena de quien ya no necesita apresurarse para llegar a ningún lado porque ya está donde tiene que estar. Y cuando él terminó, ella habló despacio, sin crueldad, pero sin sombra de duda. Le dijo que no le guardaba rencor. Que el rencor era demasiado pesado para cargarlo y ella ya había aprendido a viajar liviana. Le dijo que lo que habían tenido había sido real en algún momento y que ese momento ya había pasado. Le dijo que esperaba que él encontrara la manera de ser un hombre mejor, no por ella, sino por él mismo, porque vivir siendo el tipo de persona que fue con ella no podía ser una manera cómoda de existir. Y luego le dijo adiós. Sin portazo. Sin lágrimas. Sin el drama que Tomás quizás esperaba, quizás necesitaba, porque el drama al menos hubiera significado que todavía importaba lo suficiente para provocar una reacción. Pero Remedios ya no tenía reacciones que darle. Solo tenía su vida. Su vida nueva, pequeña todavía, pero completamente suya. Y eso valía infinitamente más que cualquier cosa que Tomás pudiera haber ofrecido si hubiera sido otro hombre, si hubiera llegado en otro momento, si las cosas hubieran sido diferentes. Las cosas no fueron diferentes. Y Remedios había aprendido a estar en paz con eso. Hoy, cuando las mujeres del barrio hablan de Remedios, no hablan de ella como la mujer que su marido engañó. No hablan de ella como la que se quedó sola. Hablan de ella como la que tiene esas manos. La que llega a tu boda y convierte un momento ordinario en algo que no se olvida. La que mira tus manos antes de empezar a trabajar, como si estuviera leyendo en ellas algo que nadie más puede ver, y luego traza sobre tu piel una historia que parece haber existido siempre, esperando solo el momento justo para aparecer. Hablan de ella como una mujer que sabe lo que vale. Y eso es lo más grande que se puede decir de una persona. Porque hay gente que pasa por la vida entera esperando que alguien más le diga cuánto vale. Esperando el reconocimiento, la validación, el aplauso de manos que quizás nunca van a aplaudir. Y hay gente que en algún momento, muchas veces después de un dolor grande, después de una pérdida que pensaron que no iban a sobrevivir, descubren que el único reconocimiento que de verdad cambia una vida es el que viene de adentro. Remedios aprendió eso de la manera más dura. Pero lo aprendió. Y esa es la lección que esta historia deja, no solo para las mujeres que la escuchan y reconocen en ella algo de su propia historia, sino para cualquier persona que alguna vez se ha sentido pequeña en manos de alguien que no supo cuidarla. La lección es esta: tu valor no lo determina quien no supo verte. Tu valor lo determina lo que haces cuando decides, a pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de todo, seguir creando. Porque las manos que crean nunca quedan vacías. Y tú, que estás escuchando esto hoy, también tienes manos que crean. Quizás no de la misma manera que Remedios.
Quizás tu gena es una canción, o una palabra escrita, o una comida preparada con amor, o un abrazo dado en el momento exacto en que alguien más lo necesitaba. Quizás tu manera de crear es tan cotidiana que aún no la reconoces como el don extraordinario que es. Pero está ahí. Y nadie puede quitártela. Así que si hoy estás en el lugar donde estuvo Remedios, si estás en esa cocina oscura preguntándote hasta cuándo, si estás cargando el peso de alguien que no te ve, que no te valora, que reduce tu luz a algo sin importancia. Escucha esto con toda la atención que puedas darle. El momento en que decides que eres suficiente, sin necesitar que nadie más te lo confirme, ese es el momento en que todo empieza de verdad. No es fácil. Nadie dijo que lo sería. Pero vale la pena. Siempre vale la pena.